Estamos en nuestra reunión semanal editorial de Jugo de Caigua y vamos a hacer el recorrido de la semana para ver qué temas salen, qué ideas se nos ocurren. Vamos a empezar en rotación con el jueves, que le pertenece a Sharon González. Sharon, ¿qué tal? ¿Se te ocurre algo? ¿Tienes algo en mente? Hola Gustavo, y hola con todos y todas. En realidad es difícil esta semana elegir un tema. Creo que es porque estamos en la transición. Bueno, primero que me toca escribir jueves, ¿no? Segundo, porque pareciera que estamos en la transición hacia la no crisis, ¿no? Entonces, se me había ocurrido escribir o sobre eso, ¿no? Hacer como responder a la pregunta. Pasó ya la crisis política, estamos todavía en una crisis política. ¿Qué cosa querría decir si estamos en una crisis o no? Entonces esa es una opción. Y la otra opción es hablar acerca, que es un poco lo que les comentaba en el chat, es hablar acerca de la accesibilidad de las redes sociales y toda esta virtualidad para las personas con discapacidad. Que bueno, es un tema que a mí particularmente me ha tocado bastante la semana que ha pasado. Que me imagino el texto como una guía con algunos tips respecto, o sea, que termine, ¿no? Primero explicar por qué es importante, ¿no? Y luego terminar con un par de tips sobre cómo todos podemos hacer las redes sociales más accesibles, porque en realidad todos podemos. Y bueno, esas son mis dos ideas. Las redes sociales a discapacitados visuales, A personas con discapacidad visual, auditiva, sí, Mm, principalmente. A Wow, mí, sí, no se piensa en ellos, es verdad. a mí la segunda me gusta porque sí hay bastantes guías que usan algunos influencers. Por ejemplo, yo uso subtítulos para todas mis historias de Instagram, ¿no? Y Mm, es un tramitazo. O sea, sí, me demoro un montón en hacerlo porque ninguna cosa de captions, primero que son súper caras y segundo que están hechos para inglés. Entonces, yo lo hago a mano, por ejemplo. Entonces, sí he visto un montón de cuentas que normalmente lo hacen y en esta semana lo dejaron de hacer porque, tipo, el contenido tenía que salir más rápido. rápido, ¿no? Mm, Y ahí te pones a pensar cómo, o sea, cuando no está, no es que no esté tan internalizado, pero cuando tu propia estructura de generar contenido no incluye, por ejemplo, subtítulos, entonces en una crisis lo dejas de hacer, ¿no? Y a mí me parece al contrario, en una crisis es cuando más lo necesitas, ¿no? Porque más gente te va a ver. Entonces, eh, sí, ahí muy poca gente hace eso de los subtítulos, ¿no? O las imágenes descriptivas. Y ahí te pasé la coordinadora que también dijo que en los mismos noticieros, ¿no? No, a veces no habían los traductores de señas por la crisis, ¿no? O sea, por la emergencia. Yo tengo que decir que a mí me gusta más el primer tema. Me parece más También. urgente. Me parece más urgente, más o sea, la idea de que si la crisis sigue o no sigue, o si todos ya estamos asumiendo que, o sea, porque entiendo lo otro y me parece importante, pero me parece un poquito más inactual. Ujú. Eh, sí. eh, y a decir verdad, o sea, para ser súper sincero, me parece que atañe a más personas. Yo sé que la inclusión es importante, por supuesto que sí, o sea, no está en discusión eso, ¿no? Pero no deja de ser, o sea, no quiero que suene mal lo que estoy diciendo, pero implica menos personas. Lo otro implica muchas más personas ahora mismo. O sea, de alguna manera, discriminación a las personas que tienen discapacidad se va a dar la próxima semana, dentro de un mes, igual en otros contextos. O sea, también pasa cuando quieres subir al banco y no hay escalera, o sea, hay una escalera en vez de rampa. O sea, se da todo el tiempo. O sea, ese tipo de problemas de accesibilidad, etcétera, se dan en todo, siempre. O sea, entonces pienso que puede estar pésimo, ¿eh? Simplemente estoy diciendo algo de lo que me ha parecido de los temas, mientras que lo primero es más caliente, o sea, más caliente, es tan caliente que incluso de acá al miércoles puede cambiar completamente, o sea, no sé, y me parece que todavía estamos quizá para atender cosas más de ese tipo, ¿no? O sea, pero solamente estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero yo creo que incluso van de la mano, ¿no? Porque hay muchos temas de fondo que estamos diciendo, ya podemos hablar, por ejemplo, de la inclusión, o ya podemos hablar de otros temas, o seguimos en crisis, ¿no? Creo que Yo ahí
Creo que ahí hay una forma de tocar ambos temas. O sea, yo también me debato como Dante, ¿no? Entre, pucha, siempre hemos tenido la enfermedad y la crisis viene a ser el pico de la fiebre, pero ¿en qué momento decimos ya el paciente está estabilizado? Es como, Claro. ¿en qué momento dejamos de decir feliz año nuevo a la gente? O sea, ¿en qué momento analizar es prudente, cambiar de tema y empezar a hablar de otras cosas? Cosas como, por ejemplo, entre comillas, la inclusión, ¿no? En redes sociales, que es un tema que creo que voy a tocar la próxima semana. No sé, o sea, yo creo que hay maneras de hablar del primer punto y dejar la mano para la siguiente semana tocar el siguiente, ¿no? Que me parece importante también porque me debato, Dante, en que está bien lo periodístico que ataña a más gente, pero también el hecho de que somos una cooperativa que trata de ser singular y que trata también de puntuar, no, de señalar a eso que los demás no señalan. Entonces me debato entre ambas nociones. Para mí lo salomónico es eso, ¿no? O sea, decir, pucha, se acabó, ¿no? La crisis, o cómo podemos medir si estamos en eso o no, y, pucha, dejar el pie ¿Cuándo, forzado para, claro, para la siguiente semana. Sí. ¿cuándo podemos comenzar a hablar de todos estos temas? Y puedo en realidad hacer un párrafo enumerando Sí. estos temas que han pasado, que se han resaltado durante la crisis y que Ajá. no, perdón, Están y que no, visibilizados. claro, y que no se han desarrollado. Perfecto. Y Que la verdad es de la que crisis también. Que Es también paja, es paja porque es metatextual, además, pues, ¿no? Sí, O de sea, metatextual. ¿cómo escribo o sea, un artículo de cómo escribir un artículo? O sea, un artículo de cuándo escribir un artículo sobre algo. O sea, ¿no? Hay un punto meta ahí que es pajita también. Sí, es paja. Es más, te sirve de excusa para tener tu agenda de siguientes temas. Sí, Mm. sí, sí. Perdón, quiero decir una cosita. Lo que acabo de decir es una absoluta sugerencia, o sea, no, y es o sea, viene de mí, pero si a ti te parece, o sea, como esto es un pool democrático, digamos, finalmente, Sharon, tú tienes, yo creo, no sé, a menos que Gustavo y Timmy digan lo contrario, pero a mí me parece que hay una autonomía real, o sea, tú podrías escribir, persistir si es que te sale el forro escribir de eso, digamos, ¿no? O Sí. sea, porque te parece a ti urgente, a ti importante, o sea, nadie se va a oponer, ni muchísimo menos. ¿Ah? Solamente era, o sea, dando la idea de esto es que cada uno dé su parecer, ¿no? Sí, yo creo que es cierto, bueno, al menos durante estas últimas 2 semanas he sentido mucha esta tensión entre la coyuntura y los temas que me parecen de interés. Y claro, a veces no siempre tengo formas de conectarlos, ¿no? A veces incluso siento que el abordaje que estoy haciendo le puede parecer muy irrelevante a algunas personas, ¿no? Es como que estamos en medio de una crisis política. ¿Cómo vas a hablar de los olvidados del Perú, verdad? Porque claro, incluso en ese momento son olvidados, es como un, ¿no? Eso es, Nos vuelve, es una buena manera de verlo también. ¿Eh? nos vuelve al punto donde empieza la reflexión, ¿no? Y eso a mí me pareció preocupante, pero bueno, ahora me parece que es gracias por sus sugerencias, porque de hecho me parece una buena forma de enlazar ambos temas. Eh, y a mí sí me tiene muy preocupada estos distintos niveles en los cuales se está manejando la crisis, ¿no? Entonces, para algunos la crisis continúa y para otros ya fue, y vamos a ver cómo es la marcha de hoy día, ¿no? De acuerdo. Mm, Bacán, Vale. bacán, Sharon. Buenísimo. Gracias. Los viernes le pertenece a Dante Trujillo, el nuevo tío querido de la juventud. Soy yo, el tío Buena, Johnny. qué bien escribido tu artículo, Dante, de verdad. Qué bacán. gracias. Sí, he recibido algunos buenos comentarios, sí. Yo me temía que terminase muy escueleador, pero no. Como les conté a Timmy y a Gustavo, se lo pasé a mi hijo que tiene 19 años y me dijo, has entendido las cosas. has entendido el punto. Entonces ya sentí alivio. Te bajó el nivel del lesbianismo. Sí, sí. Me parece que terminó siendo muy largo y muy como explicativo, pero en fin, ya estaba. Había muchas cosas que quería contar. En verdad hay más cosas que quisiera contar al respecto, ¿no? Y más cosas que me han dicho después. Pero bueno, tenía que escribirlo porque lo tenía clavado ese asunto. Sobre todo mi relación. O sea, alguien me dijo, has podido escribirlo más personalmente. O sea, más desde ti y menos teórico, digamos, ¿no? Pero
pero me parece que igual se siente. O sea, yo tenía este asunto que me pasó desde el principio que decía, eso que contaba, que efectivamente a mí me parece que estos chicos no saben marchar porque tal, 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 y luego me di cuenta que yo estaba hasta el que descaminado y que era otra vaina, ¿no? Y que si uno no lo entiende, o sea, el gran problema es verlo desde aquí, ¿no? Me parece. O sea, el problema de comprensión es verlo desde un lado. Lo cual está bien en general, ¿no? Uno se tiene que parar desde sus zapatos para observar otro, un fenómeno, pero acá hay que hacer una cosa mucho más inmersiva para entender o sea, tratar de entender el fenómeno, ¿no? Y si no lo entiendes, arrímate. Más o menos que ese es el mensaje, ¿no? Pero no jodas. Yo no tengo tampoco yo sí no tengo la menor idea de qué escribir esta semana, pero hay algunas cosas que me interesan. Am, a ver, ideas sueltas, ¿ya? La más sonora, de hecho, ayer empecé a escribir algo, pero me dio flojera, estaba ocupado, es Belmont. Belmont ha puesto un video alucinante, alucinante, diciendo que hay que el poder gay está gobernando el Perú ahorita. Ay, Dios mío. Sí, es lo caso. Quiero mi ministerio. Eso iba a decir. ¿Por qué no le da un ministerio a Tini? Pero es un video que dura unos 5 minutos en el que él explica de alguna manera que que el poder de la prensa, el poder político, qué sé yo, está controlado por una especie de secta de gays, como los manuscritos de los sabios de Sion, más o menos, ¿eh? Que controlan todo y que ahora mismo controlan ya el poder político, que es una especie de club, o sea, ¿no? Una cosa loquísima. A mí me parece bien loco, porque eso que dice, de alguna manera, da a entender que él opinaría que Sagasti es gay, por cierto, ¿ya? Entonces luego me puse a pensar en algo que es bien loco también, que es que yo siempre he vivido fascinado con Belmont. O sea, siempre me ha hechizado Belmont, pero me hechiza como me hechizan algunas cosas perversas, digamos, ¿no? O sea, Belmont existe públicamente desde que yo tengo 8 años y me lo he bancado toda la vida, desde el 81. Entonces, su estilo saludable y vigoroso, a la vez que es un ladrón de gente y que tiene la cocha, me parece, o sea, me parece increíble. Entonces hay un ciclo, digamos, que me ha acompañado, toda mi vida me ha acompañado Belmont, ¿no? Desde que tengo 7, 8 años hasta hoy mismo. Entonces, es el auge y caída de toda una generación que empezó con la democracia, o sea, con Belaunde, digamos, y ha terminado ahora siendo el post lesbiano, ya, pues, ya. O sea, o sea, es ya, ¿no? O sea, lo que siga el lesbiano, ya. Entonces él casi como una metáfora de los medios, del Perú, de su generación, o sea, es una especie de perfilito de Belmont, pero de acá al jueves probablemente eso ya sea recontra explotado, ¿no? No sé, ¿ah? Bueno, vamos a ver. Y luego, y luego, luego pensé que se podía asociar esa vaina con Beto Ortiz, por ejemplo. Beto Ortiz, que es alguien que no soporta, o sea, por lo menos Belmont me seduce. A Beto Ortiz simplemente, o sea, cruzo la calle, ¿no? Pero son cosas distintas, porque lo que no soporto a Beto Ortiz es su cinismo. Ese estilo suyo cínico me llega al cohete. No lo soporto, ¿no? Y no puedo creer que haya gente que lo defienda pensando que eso es libertad de expresión. O sea, yo escracharía su casa todos los días. O sea, me pararía todos los días en su casa a invitarle. En la casa de Butters, en la casa de todos esos mamones. Pero, no sé eso. O sea, no sé si hacerlo de esa manera o nada. O no tengo nada. Porque ya les he contado que todos esos viejos de mierda me caen mal, ¿no? Entonces, ahora, es curiosa que esa carta de la coordinadora republicana incluye firmas de gente que ha dicho que no ha firmado, ¿eh? Eso es bien delicado. Carlos Neuhaus ayer dijo que, oye, que a mí que me han puesto acá, o sea, yo no he firmado esta hueá. Entonces, no sé, a mí la coordinadora también me obsesiona, pero eso ya se lo vengo contando hace semanas. No sé, o A sea, mí, no, sí, sí, perdón. ahí hay un tema que a mí me parece interesante de unirlo, que es que, por ejemplo, tipo, ya, yo sé quién es Belmont, pero para mí es un meme, porque yo no conozco la historia de él. Lo mismo con Beto Ortiz, o sea, la gente que no ve tele solo ve esos clips en redes, ¿no? Entonces son memes, o sea, pero toda la generación nueva ni siquiera saben qué programa tiene, ni qué hora, solo ven esos fragmentos de su programa, ¿no? Entonces,
es curioso porque para mucha gente ellos existen como, ¿no? En el internet, ¿no? Pero, o sea, y sabemos que tienen un programa, quiénes son, pero no tienen el peso que tienen para otras generaciones, que más o menos es lo que tú decías, ¿no? Conocen una historia democrática y luego cambió, ¿no? Algo así. Claro, aparte claro, sienten, o sea, Belmont para tu generación solo es un viejo de mierda. O sea, no, Sí, no ¿no? es, cuando has representado muchas cosas, ¿no? Él ha sido la cara de la Teletón por muchos años, Idea, pues no. y Oye, es luego alcalde de al, Lima, o sea, al momento olvídate. ha sido alcalde de Lima, al momento de crear su canal estafó a Millones. decenas o cientos de miles de personas, y luego tienes la concha de seguir ahí en la calle. O sea, yo miré el país, por lo menos, ¿no? O sea, ha apoyado las causas más delirantes, es xenófobo hasta las huevas. O sea, digamos, no tiene nada que lo salve, es un mal bicho, una bestia mala. Ahora, Este, probablemente, Dante, o sea, tomando tu rol del tío abanderado, ¿no? De la juventud, quizás debas explicarle a la gente quién es Belmo. O sea, sobrinos, les voy a contar sobre este personaje que ahora está diciendo esto. Porque de verdad es impresionante. La vida de Belmo, o sea, encarna de alguna manera la informalidad, el cinismo, la no, poca él es el posibilidad, outsider, él es el outsider, él la es el primer outsider que política, hay. la política, el empresariado, los medios. O Ha sea, estado en todos lados, el tipo estaba en todos lados, en claro. todos lados y Pero encarna lo él, pero peor de todas esas esferas. él es Pero, el primer ¿y outsider cuántos? político. O sea, él Sí. de alguna manera, Fujimori, ¿no? allana el camino para que exista Fujimori. O sea, Ujú. bueno, hay un libro de otro deleznable, ¿no? Que es Humberto Jara, pero tiene un libro que se llama El Outsider, que se analiza el fenómeno outsider peruano, pero que se enfoca principalmente en Belmont, ¿no? O sea, digo, es para hacer un perfil, o sea, sí, claro, Ya. pero no lo Ahí sé. cabe No, preguntarse, ahí uno puede preguntarse cuántos de los influencers hoy de las redes son Belmonts en potencia. Claro. Ya, bacán. Esa Qué es una buena. buena forma de Claro. ligarlo. Buena, Hugo Ñopo, ministro de todo, debería ser Hugo. Ya de Premier, todo. Premier. Sí. Yo, Eh, yo creo que un extra ahí, retomando la idea de Ale, sería como incorporar algún meme, ¿no? En la narrativa que vas a hacer, Dante. O Sí, sea, no un meme como imagen, sino una descripción, ¿no? O sea, seguramente has visto a este mm, tipo diciendo tal cosa, ¿no? Solo para conectar a aquellos que tal vez ni siquiera o sea, ni siquiera Claro. saben que se llama Sepan Belmont, quién es ¿no? Belmont, Sino claro. saben que su cara sí, está ahí en algún clip, ¿no? sí, Algún sí, GIF. sí, sí. Esos sí, son yo los creo momentos en que extraño ilustraciones o fotos en la columna. Este, porque podrías poner también una secuencia de fotos de Belmont, ¿no? Desde que era chibolito con sus guantes de box, qué sé yo, hasta ahora que es una máquina de Botox, digamos, ¿no? pero ¿se puede eso? ¿No? ¿En WordPress se puede eso, Tini? Podemos poner imágenes, sí, pero no sé cuántas en realidad. Tendrías que hacer un armado, un cuadrito a No, partir de... pues te Habrá que armo hacer te un armo un sitio, claro. cuadrito, claro. No sé. Claro, ya, bacán. Bueno, por ahora eso, pues a menos que aparezca algo urgente, porque efectivamente hay marchas hoy, hay marcha de la CGTP el martes, hoy hay marcha en el centro, y hay dos marchas, ojo, hoy puede ser un poco tenso, porque está la marcha grande, que honestamente no sé qué convocatoria va a tener, yo me temo que no muy fuerte, porque además ahí sí me preocupa porque algunos puntos del discurso me parecen un poco gaseosos, no sé, pero también hay una marcha de la policía, si no estoy mal, y eso puede terminar un poco mal, ¿ah? O sea, no estoy 100% seguro, a lo mejor las chicas saben si es que coinciden las dos marchas, este, pero podría ser, ¿no? O sea, hay todavía, o sea, la calle todavía está bullente, digamos, ¿no? No es que, y sí, no saben, yo no sé cuánto tiempo va a durar, ¿no? Yo me sigo informando un poco al respecto y parece que la cosa sigue, ¿no? Ahora, Sí. yo no sé, alguien debería explicar bien el asunto o sea, quizás sea también otra vez como ponerse en plan escueleador, pero el asunto de la posibilidad de una constitución ahora mismo, y por qué habría que cambiarla, y cómo sería crear una asamblea constituyente. Creo que alguna vez al principio de estas conversaciones yo les decía opinaba más bien que yo les decía que muchas veces damos por sentado cosas que en realidad no sabemos tan bien, ¿no?
yo creo que muchas personas que repiten el asunto de la Constitución y eso, en realidad no saben profundamente por qué quieren el cambio de la Constitución. Ni saben lo que cuesta hacer un cambio de Constitución. O sea, no es algo que se puede hacer en un toque. Y a mí me parece que hay que cambiarla, pero no creo que se pueda cambiar ni se deba cambiar en estos meses. Entonces, por otro lado, si tú le vas y le dices a los chicos, oigan chicos, olvídense de la Constitución ahorita porque puta que, ¿no? O sea, ¿cómo manejas esa situación? Hugo, ¿tú qué harías? O sea, tú como ministro, ¿qué harías? No sé qué... No, lo que toca es un momento de discusión, pues. ¿Cuánto debería durar un momento de discusión Ya está. constituyente? Eso. ¿Medio año? ¿Un año? No sé, pero tiene que haber todo un periodo de discusión constituyente que nos lleve a concluir si efectivamente necesitamos cambiarla o no y cómo, ¿no? O sea, ¿en qué líneas hay que cambiar? Sí. Lo que pasa es que hay o sea, por un lado está el clamor popular, digamos, para usar un cliché, pero por otro lado está lo que se puede hacer y no, pues, ¿no? O sea, y el presidente ya salió a decir, a mí me parece que con sensatez, chicos, eso no va a pasar, o sea, esto no va a suceder ahora, no se puede. Entonces me imagino que la calle le va a decir, puta, no sé, traidor, o lo que sea que le digan, ¿no? Entonces, eso también es un tema interesante, ¿no? O sea, ¿qué se puede y qué no se puede hacer? O sea, claro, y con esto del clamor popular, yo siempre pongo sobre la mesa estos ejemplos que puse en una de las columnas previas, ¿no? 85% de nosotros queríamos que los congresistas tengan solo un término, ¿no? Y después de eso no se reelijan. 90% de nosotros no queríamos 2 cámaras en el Congreso, y por eso pues usamos las vacancias express. Entonces, lo que toca es un diálogo profundo y escuchar a los expertos, escuchar a los que saben, ¿no? Los que saben también tienen que hacer una labor de evangelización. O sea, ¿cómo es que se les pasó ese 85% y 90%? Bravo. Bueno, los sábados me corresponden a mí, yo también estoy un poquito perdido. Yo pensaba tocar el tema de la tecnología y las marchas con los jóvenes, pero ya antes despachó un artículo tan bueno que ya no tengo por dónde agarrarlo. Pero pero un ratito, pero va a haber pasado una semana y un día, pueden cambiar muchísimas cosas. Yo no he desarrollado, hay puntos en los que yo casi no he hablado, como el de los aplicativos, por ejemplo. Seguramente Alejandro, Sharon pueden decirte más, pero hay unos aplicativos locazos para las marchas. O sea, desde el aplicativo cacerolazo.app, que era que tú puedes tu app para, claro. y sonaba como un cacerolazo, hasta cuestiones que tenían que ver con las marchas. O sea, si hay un temaza con la tecnología que no... Yo he visto tutoriales pajísimas, he visto no sé cómo se llama un tutorial sin video, o sea, como Infografía. infografías, cosas Sí. súper pajas que yo no he abordado o que las he tocado por encima, porque yo sabía que era Okay. abrirme, ¿no? Ahora, TikTok es un temón también, ¿no? Que yo tampoco ni... pero me seducía, como yo no soy un usuario asiduo, o sea, me sentí un poquito postizo, me sentiría un poquito postizo hablando con, ¿no? Así, con autoridad de ello. Y me seduce más bien la expresión de esa tecnología en humor, ¿no? Cómo esta generación usa el humor, que también es el traslado, ¿no? El discurso del meme al discurso en la calle finalmente y todas estas alegorías y que finalmente se retroalimentan, ¿no? Porque lo que sale en la calle vuelve a ser parte de la red y así. Entonces, eso me está seduciendo ahorita. No sé, le estoy dando vueltas a eso, pero no tengo nada claro todavía. Yo sobre eso tenía esta pregunta, que es una pregunta que me está dando vueltas. Todos estos apps, todas estas cosas son transnacionales. Muchas cosas vienen de Hong Kong, de Chile, de Estados Unidos, ¿no? Y entonces se usan aquí, se mejoran y se usan en otro lado. Se van a usar en la próxima manifestación de jóvenes que sabe Dios dónde será. Entonces yo me pregunto, y todo se está globalizando muchísimo, aceleradamente, ¿no? Yo me pregunto, ¿cuándo va a suceder la primera caída de 2 gobiernos simultáneamente? Porque con la globalización ahora lo que vamos a tener es que muchos países van a tener manifestaciones en simultáneo. Y en algún momento 2 gobiernos simultáneamente van a caer. Y después 3, y después 4. Y esto... Y va a haber como una integración y ayudas cruzadas, ¿no? Entre manifestantes de un lado y de otro, dice. Sí. La globalización de la
Bueno, pero todo el tema de desactivación de las bombas, todo eso lo han aprendido de lo de Hong Kong, en Chile también, o sea, todo se ha ido aprendiendo y se va mejorando, ¿no? Y va agregándose conocimiento a la app o a lo que tengas y se va compartiendo y se va compartiendo y se va haciendo... Pero creo que lo que dice Hugo Timi es que, por ejemplo, ¿qué pasa si los jóvenes, esta cosa que yo sigo considerando una entelequia, ¿no? Los jóvenes peruanos se alinean con los jóvenes limeños, por ejemplo, con los jóvenes de Santiago y dicen a la mierda, mañana 22 tomamos todo. O sea, en ese momento, ¿no? la Algo así. viralización, o sea, deja No, de es ser que, discusiones para ser viralización de indignación. ¿En qué si momento la indignación se si viraliza? coordinas con los trujillanos, ¿por qué no coordinas con los de Santiago también? O sea, alineas Bogotá, que también está ahí en Pindinga, Lima y Santiago. Y dicen, a la mierda, marchemos todos. El 25, todos a la calle. Anarquía digital, tú dices. O sea, pero hombre, así, desde Manchester se organizaban así. O sea, desde Manchester se organizaban, desde la primavera árabe se organizaban así. O sea... Por BlackBerry. Claro, o sea, no hay frontera. ¿Cuál es la frontera? Sí, los problemas de fondo para los chilenos y para los peruanos y para los colombianos es básicamente el mismo. Esencialmente es el mismo, es un problema de representación, etcétera. O sea, por eso no son los jóvenes, ¿no? Yo ahí añadiría otro matiz que, bueno, complejiza, pero tal vez puede ayudar a dar ideas. Ayer, y creo que antes de ayer, han habido estas protestas masivas en Brasil por brutalidad policial, ¿no? Entonces, me pregunto cómo además, es otro tema que podría haber tocado yo también, ¿no? Que es cómo claro, estamos hablando de brutalidad policial en dos países y por alguna razón no se ven como conectados, ¿no? O sea, en realidad es la misma policía. Y en Estados Unidos también ha habido un movimiento por defund the police. No sé cómo se dice defund quitarle los fondos a la policía, ¿no? Entonces, me parece interesante cómo, claro, cuando fue el Black Lives Matter, en Perú hubo como un pequeño, no sé, en redes, un pequeño despertar en redes, ¿no? Tipo de poner los cuadros negros y tal, pero ahora la cuestión de fondo, que era la brutalidad policial, no se entiende en relación a lo que hemos vivido ahora nosotros, que es brutalidad policial también, y en Brasil también hay brutalidad policial, y sin embargo no se entiende este problema como algo transnacional, ¿no? Entonces, me pregunto si esa es una de las barreras y está el lenguaje también, ¿no? Porque en Brasil hablan portugués, en Perú hablamos español, y bueno, en Estados Unidos inglés. No sé si eso sea parte de estas fronteras que se mantienen, ¿no? O sea, es como es la contracara a lo que está proponiendo Dante, ¿no? O Hugo, que es ¿qué pasaría si es que las fronteras de la protesta se tumbaran, ¿no? A través de los medios digitales, pero al mismo tiempo está como estas otras barreras que nos mantienen pensando las cosas separadas cuando en realidad compartimos estos problemas, ¿no? Es un temón, es como para hacer una pequeña distopía. O sea, podría ser bien interesante y es posible, además. O sea, las redes, es que ahí también hay algo que funciona, que es que cada red funciona diferente. Entonces, por ejemplo, ahí para eso TikTok es la mejor, porque, por ejemplo, el chivolo Yossi, que tiene como 17 millones, o sea, qué mal me cae, carajo. O sea, yo antes tampoco lo seguía, porque no, o sea, su chongo me parecía monce, ¿no? Pero, por ejemplo, la mayor cantidad de sus followers no son de Perú, o sea, esos 17 millones no son de Perú, ¿no? Entonces, ahí la red que sí sirve para eso es TikTok, porque lo que te hace viral algo, y al final muchas de estas redes nos ven como región, ¿no? Pero Brasil no está dentro de esa región, por ejemplo, ¿no? O sea, para redes sociales. Brasil tiene su propia oficina de Facebook, por ejemplo. Entonces, ahí también depende de la red, ¿no? En Instagram tú sigues a algunos gente de otros países, pero tampoco tanto. Ahí depende mucho en cambio TikTok te pone los TikToks que sean en español. Yo veo los de español, así está en Estados Unidos, ¿no? Porque el algoritmo es totalmente diferente. Porque Facebook, todo eso, o sea, TikTok lo que te quiere es vender videos y que tú estés ahí. En cambio, Facebook lo que te quiere es que tú compres cosas y eso es más por proximidad, ¿no? Entonces, o sea, el modelo de negocio de las redes influye en lo que Hugo dice, ¿no? Y ahí sería ver o sea, ¿por qué un video de Yossi, que es de Perú,
resonaría con alguien de Colombia, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, y Yossi no es de Lima tampoco, eso es algo que nadie dice. O sea, Yossi es chiclayano, creo, ¿no? O de Trujillo. Entonces, tampoco nadie dice eso, o sea, como que ahí incluso está difusa las ideas de quién es de Lima, los influencers, ¿no? O sea, él no es parte del discurso influencer, por ejemplo, le llega, literal, ¿no? Entonces, a mí es algo que también eso me interesa, porque no te vendes a nadie, ¿no? O Yossi, por ejemplo, TikTok le paga por vistas. Entonces, a él no le importa perder que Nike lo deje de auspiciar, ¿no? Como a todas las demás influencers de Instagram. Entonces, ahí eso es, también hay algo que va un poco más allá, ¿no? Interesante. Bueno, los domingos son de Nata sobre Villa, pero Natalia se disculpó, va a demorarse. Probablemente esté dándole vueltas al momento constituyente de nuestro país. Lunes, Y pues Ale. ella Ah, es una persona perfecta para responder ese punto, eso, ¿no? Que estábamos sí, hablando hace un rato. sí. Yo le pregunté el otro día cuál había sido el último presidente que había tenido barba, que me parecía importantísimo. Lo he mirado atentamente y ha sido Pierola en su segundo gobierno. O sea, el último hombre con barba en el Perú ha sido en el siglo XIX. Importantísimo. Un amigo me decía que Un dato curioso. Sagasti se ve como bolognese hipster, ¿no? Claro, ya es un chapo. Pues, ¿no? Y yo decía, Ese meme que sacó Carlitos, así de el hombre araña con el hombre araña, el retrato del hombre araña atrás, es buenazo. ¿Cómo viene tu lunes? O sea, yo primero pensé que podía hablar algo de Sagasti porque él hace el tipo de investigación que yo hago en el doctorado y de hecho es el autor que más cito en mi tesis porque es de las pocas personas que estudió la ciencia y tecnología en el Perú de una forma como, o sea, con estadística, etcétera. Pero en verdad he hablado un montón de eso en mis redes, hasta hice un Twitch en vivo, te juro que ya está, ¿no? Pero en cambio lo de las vacunas creo que es algo que la gente ha escuchado así de lejos, pero que nadie ha leído porque hemos estado en otra vaina, ¿no? Y sí, justo creo que Pfizer ya ha aplicado a la FDA para que sea la aprobación rápida. Entonces, ahorita hay 2 o 3 vacunas que están, o sea, que ya han demostrado efectividad por encima de los 90, ¿no? Entonces, eso es un tema, explicar un poquito para que si la gente lo ha escuchado por ahí, pero no ha prestado atención, sepa de qué estamos hablando. Y el segundo, el tema que me da risa, que es que la semana pasada hablé de los tibios y lo que ahora queremos es una vacuna tibia, porque el problema de estas vacunas es que las dos necesitan estar a menos de 70 grados. Sí, claro. Entonces, claro, es un problema súper grave para un montón de países, porque cuando se rompen las cadenas del frío, no es que la vacuna muta, la gente piensa que cuando la vacuna no está en frío, te va a dar otra enfermedad o algo así, ¿no? Y lo que pasa es que disminuye la efectividad de la vacuna. Entonces, eso es un punto que quiero aclarar también, ¿no? Entonces, la respuesta sería, chévere estas vacunas, pero no son las óptimas para el Perú, por ejemplo, ¿no? Porque no tenemos, o sea, no tenemos un sistema logístico que Claro. ayudaría a que estas vacunas sean tan efectivas, ¿no? Entonces, ¿Podemos dar marcha atrás? no sé, creo que solo, de esas creo que, bueno, la de Johnson Johnson sí la hemos comprado, o sea, la idea sería que el Perú, o sea, hay un tema, hay un montón de científicos que están diciendo, no necesitamos dar más punche a las otras vacunas que pueden ser orales, que pueden ser a temperatura ambiente, ¿no? Y la otra idea es que el Perú tendría, o sea, si esas son las propuestas más viables, tendríamos que ahorita estar comprando refrigeradoras como si no hubiera mañana, ¿no? Y no lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, eso es como donde están los países. Baja. De repente una manera de aterrizar esto en la cotidianidad de la gente y se dé cuenta de lo complicado de la logística es que digas, bueno, imagínate pues que eres el encargado de transportar, no sé, 10 toneladas de helados a todo el Perú y que no se chorreen hasta llegar a Que queden Talpa, en el Tumbes y... que lleguen en el conito. Exactamente. Entonces, eso, ¿no? Para que la gente entienda lo que implica una cadena de frío, ¿no? No, hay como escenas de películas, ¿no? De ciencia ficción. Hay escenas de películas de ciencia ficción que tocan ese tema, ¿no? Como no sé, esta sustancia química tiene que mantenerse en frío, entonces Claro. se transporta en una caja, ¿no? Una cosa El así. Compound D. sí, bueno, genera... Ale, ayer vi
Nunca veo tele, pero justo ahora que veo más tele por las noticias, ayer vi te digo por si está colgado en internet, a Neuhaus, que es no sé si es el que dirige el comando vacuna, explicando todo lo que, o sea, explicando lo que han comprado, cuándo llegarían, etcétera. O sea, digo por si quieres, él sabe, ¿no? Entonces, él sabe por lo menos lo que están comprando. Y es una entrevista que le hizo a Valery Vázquez de Velasco, si no me equivoco, ayer en Canal N. Entonces, digo por si a lo mejor está en Google, o creo que cuelgan los contenidos los de Canal N. Sí, sí. No sé. Y hablaba, y bueno, él decía que el próximo año se alcanzaría a todos los peruanos con las vacunas, ¿no? Pero lo dejó como una cuestión hipotética, ¿no? No, que ahora están las 9 vacunas de aquí y las casi 6 de acá, que suman 15 millones de vacunas, pero que en realidad significan para 7,5 dosis, o sea, son para 8 millones de personas nomás. Y que se van a priorizar a los viejos y a las personas que tengan comorbilidades, etcétera. Entonces, los chicos no están incluidos, por ejemplo, ahí, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, dijo varias cosas que yo no sabía respecto a lo que están comprando y a esas características. Yo creo que vale la pena revisarlo. También se queda una entrevista en Gestión, si no me equivoco, ayer. Tío, para que la busques, ¿no? Para que sepas la postura de ellos. Ya, sí, gracias. Natalia no puede entrar, dice Sí, pero no me aparece, es como si debe tener un cookie o algo, como dice. Escúchame, lo que puedes, si no, mándale otra vez la invitación. A lo mejor puede ser que efectivamente haya... Ya, le envío el enlace, pero... O sea, no le envíes el enlace, sino agrégala a la invitar. Pon en participantes, pones invitar. A Y ver, ahí ¿cómo es eso? Invitar. Ale, una Sí. pregunta. Y cuando dicen que las vacunas son 94% o 97% efectivas, están hablando de que ese 3% o ese 6% es el riesgo de los efectos secundarios. ¿Y si la vacuna tendría efectos secundarios? No, ese 3% es que te ponen la vacuna y no hace nada en ti y tú crees que eres inmune y vas por la vida y por ahí que te da COVID, ¿no? Normalmente las vacunas tienen, o sea, un porcentaje, pero a veces es el 70, o sea, a veces es súper bajo. Y es más, ahora muchos de esos países dijeron, ya, para el COVID mínimo que sea el 50, creo, o sea, ya era cualquier cosa también, ¿no? Entonces, ese 97 es súper alto, es más alto que la mayoría de las vacunas que tenemos, ¿no? Pero no, ese 3% no es riesgo, pero es buena pregunta. Sí, yo creo que hay gente que piensa que, bueno, no sé si, honestamente, tal vez estoy desconectada de Lima o de Perú, pero pienso que hay mucha gente que cree que hay un riesgo de efectos secundarios, ¿no? Y que eso se refiere al porcentaje. Y por un lado, porque históricamente las vacunas han demorado mucho más tiempo en desarrollarse, ¿no? Y ahora en 9 meses tenemos una vacuna y entonces es como que, ¿cómo tan rápido, no? Dudo. Y otro tema que me parece súper importante es algo que dijo Dante sobre los millennials van a ser los últimos en ser vacunados, probablemente, ¿no? Los niños creo que son. Pues si no es así. Hasta 18. Uh-huh. Hasta 18 porque se supone que tiene menos riesgo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasó con la difteria? Ha habido como 16 casos más. O sea, fue todo... No fue tanta alarma como se hizo. Bueno, o sea, pudo haber desencadenado más, ¿no? Pero, bueno, abrió otro capítulo, ¿no? De histeria de vacunas. Pero sí hubo más casos. Eso sí es más o menos preocupante, ¿no? Bueno, los perdí, no sé, se me fue la pantalla por tratar de invitar a Natalia. Pero me ven, ¿no? Sí, no. Ok, yo no los veo. Podemos saltar a... Bueno, el martes le toca a Carlos León Moya, pero Carlitos a esta hora parece que no se levanta. Ojalá se sume. ¿Podemos pasar a Hugo? Listo. Yo tengo dos ideas, dos opciones. La primera es esta típica pregunta de ser un buen gerente corporativo,
versus ser un buen gestor público. Y las puertas giratorias estas entre los gerentes corporativos y los ministros, viceministros que van, o también los directores de las agencias tipo Indecopi, tipo Superintendencia de Banca y Seguros. Quiero motivar este tema a raíz de una cosa que ha sucedido esta semana, que es que esta semana ha salido el nuevo libro de Barack Obama. Y al miércoles ya seguramente va a llegar al 1.000.000 de ejemplares vendidos, que es una cosa enorme. Y de él siempre me quedó resonando unas frases justamente alrededor de esto, de cómo es que en realidad son bichos muy distintos esto de ser un gerente corporativo versus ser un gestor público. Mientras que en un caso hay un objetivo muy claro, la maximización de utilidades y beneficio de los shareholders, en el otro caso no hay un objetivo claro porque hay múltiples intereses y hay que ir manejando los múltiples intereses, hay mucho más idas y venidas, entonces son ejercicios muy distintos y le extraña, así como a mí también me extraña, porque es que mucha gente piensa que un buen gerente puede ser un buen gestor público y viceversa. Entonces quería como aclarar por ahí el tema. Y como digo, meter lo de las puertas giratorias, que también es un problema serio en el país particularmente, ¿no? Ese es uno. El otro tema que puedo poner es volver a esto que estuvo hace algunas semanas, hace 2, 3 semanas en discusión, con el TC también, ¿no? Y es el matrimonio homosexual, el reconocimiento de esto. Porque en la discusión pública, el argumento que está ahí, especialmente el argumento religioso que está en contra de esto, es que es algo no natural. Y entonces yo quiero vincular esto a otro momento de nuestra historia donde algo no natural estuvo en discusión. Y entonces eran los años 1600, cuando... En los años 1600, en un convento de jesuitas, a unos curas, pues, les surgió la idea esta de que existieran los números infinitesimales. O sea, que entre el 0 y el 1, antes se pensaba, pues, no hay nada. Los números son 0, 1, 2, 3. Esos son los números naturales, son los números que están en la naturaleza. Pero a estos curas se les ocurrió, oye, pero no, entre el 0 y el 1, la verdad es que podemos meter infinitos números, y pueden entrar infinitos. Y entonces ahí comenzaron a desarrollar todo un cuerpo de conocimiento que después dio pie a este cálculo infinitesimal que ahora nos resuelve la vida en miles de aspectos, ¿no? Newton para comenzar y todas las cosas que hoy existen gracias al cálculo infinitesimal. Pero en su momento se dijo, no, esto no es natural. ¿Cómo vas a pensar que hay infinitos dentro de 2? La naturaleza no es así, esto es del demonio. Y entonces el cura jefe de ellos, ¿no? ¿Qué sería? El jefe de ellos, su superior, bloqueó las investigaciones que hacían estos curas. Bueno, allá en los años 1600 los centros de investigaciones eran pues los conventos, ¿no? Más que las universidades. Y paró por un buen tiempo el avance de la investigación de los infinitesimales por ser algo no natural. Impresionante. Nunca hubiera hecho esa relación. A mí me parece fascinante esto segundo, ¿no? Sí. Me parece creativo. Habría que preguntarle a Belmont. Estoy tratando de mandarle a Natalia el password. No sé, el código de acceso, eso, ¿no? Todo eso. Sí. Es raro, yo le pasé el link completo. Sí. Bueno, se lo voy a pasar ahorita. Entonces, miren, los dos temas que planteo son semi-inactuales. Pero son esos levantacejas, ¿no? Así, ajá. Un monstruo, a mí me encantan. Sí, a mí me gusta el segundo. Está bien. Ajá. Lo no natural. Me parece paja la forma en cómo lo estás uniendo, sí. Haciendo un puente, ¿no? Entre uno y lo otro, lo no natural. Y de repente el otro tema habría que guardarlo para en qué momento hay esta discusión, sobre todo, bueno,
claro, cuando PPK estaba en elecciones era claro que había este tema, no sé, Yo creo que el primero va a poder volver a la saltar. Sí, discusión. igual yo ya he escuchado un poco de la gente hablando de esto de, claro, todos son técnicos, son gente de empresa, pero y el Estado le falta experiencia política, ¿no? Ujú. Ya igual se habla, o sea, lograste. Nata, Gracias, gracias por la paciencia con la tecnología. No sé qué le pasó acá al aparato. ya. ¿Tuviste que reiniciar? No, lo que pasa es que en el teléfono y el iPad no quería, pero con el código lo podía hacer en la computadora. En el Perfecto. desktop es más fácil si tienes el código y el número de reunión lo haces al toque. Igual fíjate porque Zoom ha actualizado recién la semana pasada la Yo creo versión. que tiene que ver con eso. Yo creo Ujú. que tiene que ver con que mi teléfono no está actualizado, mi iPad tampoco. Perfecto. Nata, Bueno, nos vemos, pues, ¿no? Listo, Bueno, hasta luego. gracias. así quedamos. Un gusto. Bueno, pero Dante y Gustavo tienen que decirme algo de mi tarea de esta semana, porque todavía no he oído nada. Yo no lo he abierto. Sí, no miento, nunca miento. Molesto. Está muy bien. ¿Y tú, Gustavo, Yo lo ya, viste? yo ya la revisé. Yo solamente tengo un tema con la bajada, Ya, cámbiala. que hay que ver cómo la resumimos, porque está larga. Sí, pero la vuelvo a leer. La vuelvo a leer y hoy te damos nuestra... Ya. ¿Después qué? ¿Qué viene? Bueno, tú estás complicada, pues, porque, tu horizonte al próximo domingo todavía es amplio y muchas cosas pueden pasar, pero ¿el momento constituyente te va a seguir envolviendo, crees tú? Porque justamente hoy estábamos discutiendo eso, ¿no? O sea, pucha. O sea, Hugo planteaba algo que es bien sensato, ¿no? Más que momento constituyente, de repente es el momento de... Claro, el momento constituyente debe traducirse en tiempo de discusión ahorita, ¿no? Es el momento de discutir estos meses, porque en la práctica, pues, el actual gobierno no tiene pocos meses como para... Bueno, eso justamente es lo que trato en la columna de esta semana, o sea, la que va a salir mañana. Cuando El hablo último párrafo lo dice, sí, sí, sí. cuando hablo del momento constituyente es el momento de hablar de la Constitución. Y la otra cosa que se escucha y se lee mucho de gente que está en contra del cambio constitucional y tienen razón, dicen, y era lo que decía yo la semana pasada, un poco de lo Gustavo Javerón, que es esta cosa de quiénes van a decidir el cambio constitucional. Pero he estado empapándome y leyendo y volviendo a trabajos de colegas que hacen mucho sobre democracia participativa, asambleas ciudadanas, discusiones públicas, loterías para que los ciudadanos también puedan participar. Es decir, ¿por qué tenemos que pensar que tenemos que tener una constitución escrita por este tipo de representantes? Entonces, justamente creo que el momento en el que estamos es empezar a hablar qué queremos, por qué queremos cambiarla, cuáles son los orígenes, cuáles son las posibilidades, es el momento de discutir. Cuando hablo de momento constituyente, no creo, y además pienso que Sagasti tiene razón, ese no es un momento para llamar a una constituyente. Tiene toda la razón. Pero sí es el momento para hablar. Sí. Ahí está, probablemente ese deba ser un enfoque más claro en el artículo que mandaste ayer. O sea, ese ajuste para que quede más claro eso. Bacán. Sí. Pero ¿qué va a pasar para la próxima semana? Pucha, acá el próximo domingo puede haber otro presidente. También. Sí, justo hablábamos de eso Se antes. tapan los ojos. No, y lo otro es que de repente nos puedas hacer recordar, no sé, en qué otro momento de la historia tuvimos tantos presidentes así como fichas de dominó que caen, ¿no? En la independencia. 1000 veces. Pero nos olvidamos, Independencia. tendemos a pensar que vivimos el peor de los tiempos. Mira, en la independencia, en la época de la independencia, había la mitad del Perú era realista y tenían de la sierra hacia el sur, todo era realista. Había un gobierno en Lima independiente y había otro gobierno en Trujillo independiente y los dos tenían su propio parlamento. Ah, Y de ahí los realistas tomaron Lima y todos los que habían declarado por la independencia se cambiaron de bando y se volvieron otra vez realistas. qué paja. Oye, Nata, Ellos mira, Torretale. Nata, Pero ese tema está súper chévere. voy a tomar algo que dijo Dante bueno, lo viene diciendo hace tiempo, ¿no? Y es que a veces damos por hecho que la gente sabe lo que los especialistas saben de más, ¿no?
Entonces, todo esto que nos dices, por más que yo alguna vez lo estudié y lo estudié, cuando me lo dices ahora digo, ¡hala! O sea, cuando me imagino eso traducido al siglo XXI y me imagino que en Trujillo hay una asamblea, en el sur hay otra, que digo, ¡pasu! Ya, O sea, Merino puede haber tenido su asamblea en Tumbes, ¿no? sí, claro, me dice puede haber tenido. A eso voy, o sea, Nata, no te sientas mal de bajar a lo básico y escuelearnos, ¿no? O sea, Claro. de verdad, de Ju- verdad. Jugo A mí de me caigua, parecería, O jugo sea, de tú ya caigua te tienes escuelea. tanto conocimiento que piensas que, bueno, ¿cómo voy a decir algo tan obvio? Pero no es nada obvio. Más que nada, ahora era porque ese tweet que puse en el momento del tribunal, escucha, ya han 120.000 personas que lo miran, que lo retuitean, o sea, eso de gente que sí cree que estamos en un momento constituyente, o sea, que lo que ha pasado con el TC sí ha abierto una caja de Pandora y esa caja no se va a cerrar tan fácil, la gente está Sí, bien atada. sí. Sobre lo otro tengo mucho que decir, porque eso es lo de la independencia. Si te cuento lo que pasó después de que mataron a Gamarra con el patita que le tiraba a la banda presidencial por la ventana, o sea, 1000 veces. Revoluciones, levantamientos, o sea, nuestra historia republicana, o sea, esto que estamos viendo no es, pero ni un asomo de lo que hemos vivido. y volver a la independencia me parece súper chévere justamente porque estamos en el bicentenario, ¿no? Entonces es loco como estamos viviendo tal vez ciclos, no lo sé. Esa figura que hizo Dante en su artículo sobre cómo hace 20 años estábamos pasando por algo, o sea, estaban protestando también y teníamos un momento de marchas parecido a lo que estamos viendo ahora. Entonces, no sé, No, de es hecho que como, sí, porque además, como dice un colega mío, parece que el bicentenario lo vamos a vivir más como una recreación del pasado, lo que llaman en Estados Unidos un reenactment. sí. Eso Sí. es bien alucinante. Pero al final el tema constituyente también tiene que ver con esto, porque la diferencia que hace la independencia, o sea, la colonia, la república, es quiénes son nuestros representantes, quiénes nos gobiernan y por qué. O sea, es el cambio de paradigma de vamos a tener representantes que elegimos nosotros. Eso es lo que nos hace una república. Ahora, que sean buenos, que sean malos, que sean mejores, eso ya es otro cantar. Pero dejamos de tener un sistema donde alguien es nuestro soberano porque es el rey. Buenísimo. Bueno, Sí. se cumple la hora. Pero ¿Algo más, Nata? no, para mí hay harto. O sea, yo por temas tengo un montón, pero siempre estoy tomándole el pulso a qué es lo que está pidiendo, no pidiendo en la calle, pero un poco qué es lo que viene al caso, ¿no? Como la semana pasada lo de las marchas, lo mío salió en la madrugada de lo de la marcha. Ahora, bueno, la constituyente y veremos, ¿no? Y también veremos cómo sigue Sagasti. Ayer que me entrevistaba la amiga esta para Cuarto Poder, o sea, casi que le digo, mira, no tengo una bola de cristal, pero los escenarios están más o menos servidos. El pata tiene que tratar de sobrevivir y a ver si puede, tiene que conciliar. Es verdad, ayer nos entrevistaron en Cuarto Poder a 2 jugueros de Caigua. Bien. Sí, así es. Sí, a ver qué tal sale. Y también hice una entrevista para una radio británica global. Es una media hora sobre todo el proceso de caídas de presidentes. Y hablé bastante sobre Fujimori, el legado de Fujimori. ¿Cómo estamos? Yo lo que siento es que ahora finalmente estamos cerrando un ciclo con el tema de Fujimori. Y eso que decía Dante, que decía Sharon de lo que pasó hace 20 años, y eso también se lo dije a la señora ayer de Cuarto Poder, o sea, a nosotros que pasamos los 4 suyos y pasamos la calle de Fujimori y todo, no nos van a venir a contar el cuento otra vez. O sea, ya no nos vamos a quedar callados con que simplemente, bueno, ya todo el mundo regresa a su casa y ya pasó, todo pasó. Ese cuento ya no nos contaron y somos suficientemente jóvenes todavía para acordarnos de cómo nos sentimos y cómo nos fuimos defraudados. Y cómo además nos callamos un poco la boca todos porque empezó la bonanza económica. De acuerdo. Felizmente tenemos a tíos
punks como Dante Trujillo. ¿Te recuerdas? Que te cachetean así. ¿Pero rompiste un cajero, Dante, o nada? No, todavía, no se me hace. Estoy esperando la oportunidad. Pero cuando rompa uno, voy a romper dos. Y uno va a ser por ti. No sé por mí. Y vas a poner demoler, demoler, demoler. Claro, claro. Ese tema de qué pasó con los que marcharon, o sea, eso nomás ya me provocaba seguir escribiendo. ¿Ah? Eso de qué pasó con los que marchaban hace 20 años. O sea, ¿qué fue de esa vaina, no? O sea, ¿en qué se tradujo eso? No se tradujo en nada. La verdad es que no se tradujo en nada. Entonces, En un aburguesamiento y en voy a tener mi AFP y voy a tener una consultoría y voy a sobrevivir y me va a entrar más plata, no sé, o sea, en lo que, claro, pero digamos, no tuvo un correlato político en realidad, ¿no? O sea, no nació un partido, no sucedió nada. Y mi temor latente es que eso se repita, digamos, ¿no? Sí, es muy probable que no también, ¿eh? O sea, es que otra vez son otros tiempos. Mal haríamos en pensarlo solo desde nuestra postura de 40 o 50, digamos, ¿no? Me parece que hay que darles una oportunidad, o sea, no tenemos que darles ninguna oportunidad otra vez, o sea, pero darles, por lo menos en nuestro fuero interno, la oportunidad de que hagan lo que, ¿no? Lo que creen que deben hacer, y así caótico y loco como es, ¿no? Lo que es interesante es que nosotros somos, digamos, la generación entre los viejos lesbianos y la generación bicentenaria. Uh-huh. Y entonces vivimos nuestra ilusión en la caída de Fujimori y creímos que ciertos cambios políticos eran suficientes. Cuando la gente a mí me dice, bueno, pero se puede reformar la Constitución. La Constitución actual tiene 20 enmiendas desde el año 2020. 20 cosas que le han cambiado. Y todavía sigue siendo por todos lados. Esa es una. Y la otra es, mucho se ha hablado desde la izquierda del capítulo económico y esos temas, y hay un sector viejo lesbiánico que no va a aceptar que eso se pueda cambiar. Pero hay otro sector juvenil que piensa en mejor representación, igualdad de género, que traiga igualdad para diferentes grupos étnicos, que sea respetuosa de la ecología. O sea, la gente que es menor que nosotros somos como los conformistas, si quieres. Sí, No tanto como los viejos lesbianos, pero los jóvenes están diciendo, oye, no me jodan, queremos una constitución nueva de verdad. Uh-huh. Uh-huh. Y hay mecanismos y hay experiencias también, no solamente en América Latina, Colombia, Bolivia, Ecuador, sino en el resto del mundo. Y tenemos que ser ambiciosos también, o sea, ya dejémonos de este conformismo de decir, no, es que no son partidos políticos, no, es que después se van a desbandar. No, la gente está harta. Uh-huh. Oh. Uh-huh. Uh-huh. Sí, uh-huh. Además, cuando yo escucho a mis hijas, yo les digo, bueno, ¿qué derecho tengo yo a decirte cómo quieres vivir el mundo en el que vas a vivir, ¿no? Claro. Finalmente se reduce a eso. No, además la pandemia ha desnudado una serie de carencias que este supuesto maravilloso modelo que estábamos en piloto automático y era crecimiento, 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 tenía problemas pues profundos. Uh-huh. Uh-huh. ¿De qué nos sirve tener las arcas llenas si no tenemos respiradores? Claro. O sea, ¿de qué sirve la plata ahorradita si no se invierte? Claro. Entonces, en fin, bueno, así compañeros, que queda pan por rebanar. Muchísimo. Pan con caigua rellena. Se cumple la hora, voy a dejar de grabar. Les recuerdo a quienes nos están viendo que si tienen sugerencias de temas, nos escriban a info@jugodecaigua.p, donde Timi y Cochea recibirá sus aportes. Bien. Me acabo de dar cuenta que estabas grabando esto. No te preocupes, va a estar lleno de pip, pip, pip. Y ahora la grabación. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos a lo de afuera, nosotros nos quedamos por interno.